Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles la actualización de hardware de un computador portátil Acer Aspire E5-475, el cual viene con procesadores Intel de la séptima generación, y en ese tiempo pues todos estos equipos venían por lo general con disco duro nomás, aguantaba con Windows 10, pero llega un momento en que pues ya saben que Windows 10 y Windows 11 se han actualizado tanto que ya el sistema operativo Windows no corre bien con el disco duro, queda súper lento. Entonces la idea es colocarle una unidad de estado sólido. Por tanto vamos a mirar eso de cómo instalar la unidad de estado sólido. Incluso este equipo tiene un puerto M.2 y tenemos dos ranuras de memoria RAM, la cual está ocupada por una memoria de 8 GB, y pues lógicamente que vamos a cambiar esa memoria. Bueno, vamos a mirar a ver qué podemos instalar ahí en esa ranura. También vamos a cambiar su disco duro y también vamos a retirar la unidad de DVD, y ahí también vamos a colocar otra unidad de estado sólido para que miren cómo tanto se puede expandir en almacenamiento de este equipo. Recuerden que este video está hecho por capítulos, por si de pronto quieren ir a la parte exacta que quieren mirar, aunque se recomienda mirar pues todo el video pues para que no queden dudas por ahí. Entonces ya tenemos el equipo en la mesa de trabajo para que continuemos con este video. Ya estamos aquí con el equipo en la mesa de trabajo, está encendido, y para hacer todos los cambios que vamos a hacer siempre les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo. Eso lo hacemos de la siguiente manera: vamos al menú inicio, le damos un clic derecho, vamos por aquí donde dice apagar o cerrar sesión, vamos por aquí en apagar, pero no le damos el clic en apagar, sino que vamos acá al teclado, tenemos presionada la tecla Shift y ahí sí ya le damos clic en ese apagar. Para los que tienen disco duro, lógicamente que este procedimiento ahorita se va a demorar bastante tiempo. Listo, ya se apagó y se demoró porque, como les había comentado, este equipo tiene disco duro, tiene Windows 10, por tanto Windows 10 ya en estos equipos que tienen disco duro no son rápidos, son muy lentos, y se podría decir obligatorio la instalación de una unidad de estado sólido. Entonces bueno, vamos a hacer los cambios en este equipo. Para eso vamos a voltear el equipo y lo vamos a colocar en posición para desarmado y también para mirar los componentes que vamos a utilizar. Ahora ya tenemos el equipo en posición para el desarmado y tenemos varios componentes que vamos a utilizar, porque a este equipo le podemos instalar varias cosas. Como este equipo tiene un puerto M.2, por aquí tenemos esta unidad de estado sólido NVMe de 4 TB, PCI Express de cuarta generación con factor de forma 2280, con máxima velocidad de lectura secuencial de 5000 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 4500 MB por segundo, porque como les comento es obligatorio, se podría decir, colocar la unidad de estado sólido en estos equipos que normalmente venían con disco duro, y pues este equipo sí tiene su puerto M.2. Y por acá tenemos esta otra unidad de estado sólido, pero esta es una tipo SATA de 2 TB con factor de forma 2280, con máxima velocidad de lectura secuencial de 560 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo, para ver si este equipo también es compatible con esta tecnología tipo SATA, que pues es más económica, es rápida, pero pues no tan rápida como la de acá. De ese tema pues ya vamos a hablar después en las conclusiones. Este equipo tiene dos ranuras para memoria RAM. Una está ocupada con una memoria RAM de 8 GB. No sé si normalmente viene este equipo así, yo creo que sí, porque en este caso su procesador es el Intel Core i5, pero recuerden que esta referencia viene con el procesador Intel Core i3 y con el procesador Intel Core i7. Por tanto, todo lo que vamos a colocar aquí corresponde para todas esas referencias, aunque en las conclusiones ya vamos a hablar qué puede corresponder a cada procesador, aunque eso depende de los requerimientos de la persona y del presupuesto. Entonces, esa memoria RAM de 8 GB la vamos a quitar y la vamos a reemplazar por esta memoria RAM DDR4-3200 de 32 GB, y en el otro slot vamos a instalar esta otra memoria RAM. También es una DDR4-3200, pero esta es una de 16 GB, para mirar si es compatible con la de 32 y con la 16, porque ya sabemos que con la de 8 sí es compatible, porque sí la tiene este equipo. Y como les había dicho, pues también como tiene disco duro,
ese disco duro lo vamos a reemplazar para únicamente guardar datos ahí, y para eso tenemos esta otra unidad de estado sólido tipo SATA de 4 terabytes de 2.5 pulgadas con máxima velocidad de lectura secuencial de 560 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 megabytes por segundo. Como les decía, solamente para datos. Y como tenemos la unidad de DVD, que es un accesorio que la verdad ya no estamos usando, está obsoleto, entonces ahí vamos a colocar más almacenamiento con la ayuda de un CADI, que ya lo vamos a ver más adelante, y en ese CADI podemos colocar un disco duro o en este caso una unidad de estado sólido como la que vemos aquí, que esta también es una tipo SATA de 2 terabytes con máxima velocidad de lectura secuencial de 540 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 megabytes por segundo para instalarla con el CADI que les comento. Estos son todos los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión, son los que a mí me han funcionado. Dejo los enlaces de compra ahí en la descripción de este video por si de pronto les interesa chequearlos, mirarlos y posiblemente comprarlos. Ya saben que si compran desde esos enlaces, desde esos links, están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Entonces, para continuar, bueno, por ahora vamos a retirar estas cositas de aquí. Ahora les voy a indicar las herramientas que vamos a utilizar. Por aquí tengo este destornillador tipo Phillips o de estrella en forma de cruz. La punta que vamos a utilizar es la número 3. Si quieren ver un video que hice sobre este destornillador recargable, por aquí en la parte superior les dejo una tarjeta para que miren ese video, pues es una herramienta que me ha servido bastante y me facilita el trabajo. Por aquí tenemos esta herramienta plástica que en esta ocasión no sé si nos vaya a servir. De igual manera miramos en qué puede servir porque no es necesario retirar la carcasa completamente como en otros modelos que he tenido en el canal que son pues más modernos. Ahora vamos un poquito con el relleno, se podría decir, pero pues siempre es necesario decirlo para evitar inconvenientes de algún daño. Primero que todo, que este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propio riesgo, bajo su propia responsabilidad. Si tiene las herramientas, si tiene el conocimiento, pues puede proseguir. Si no, es mejor buscar a alguien que lo haga, que tenga la experiencia, que sí sepa cómo hacerlo para evitar hacerle algún daño al equipo internamente. También les recomiendo colocar una toalla, una lona, algo acá debajo para que en el momento que vamos volteando el equipo pues no se nos vaya a rayar en la parte de encima. También muy importante para este caso en especial utilizar sí o sí la pulsera antiestática, porque este es un modelo que nos da facilidad para hacer la actualización desde aquí sin necesidad de desconectar la batería. Entonces, para evitar cualquier cosa, preferible utilizar la pulsera antiestática. Yo, como siempre les comento, que tengo es un tapete antiestático, por tanto puedo manipular el equipo tranquilamente. Y por último, también es importante tener la versión de BIOS actualizada a la versión más reciente para que no vayamos a tener problemas de compatibilidad con los dispositivos que vamos a utilizar. Si quieren saber cómo hago esa actualización de BIOS en equipos Acer, por aquí les dejo una tarjeta en el cual explico ese procedimiento. Ya habiéndoles dicho todo eso, ahora sí vamos con el procedimiento de la actualización. Como les comento, este equipo nos da la facilidad de hacer la actualización de todos los componentes que mencionamos sin desarmarlo completamente. Entonces, si no lo desarmamos, no podemos llegar hasta la conexión de la batería para desconectarla y tener todavía más seguridad. Por eso es importante la pulsera antiestática sí o sí tenerla. Entonces, para empezar el procedimiento, debemos retirar esta tapa, y para retirar esta tapa tenemos que retirar estos tornillos. 1, 2, 3, 4 tornillos. Y listo, miren, aquí tenemos los tornillos que retiramos, son medianos para que los tengan en cuenta. Ahora, para retirar esa tapa, lo que debemos hacer es bajarla hacia acá para que se desenganche de unos ganchos lógicamente que tiene. Entonces bajamos así y miren que ahí ya salió, y ahora sí ya podemos retirar esta tapa. Y aquí ya tenemos acceso a todas las partes que habíamos mencionado. Entonces vamos a mostrar un poquito qué es lo que tenemos por aquí listo para hacer el cambio. Como les comentaba, por acá tenemos el disco duro con su conexión. Por acá tenemos una ranura para memoria RAM.
por acá tenemos otra ranura, la cual, como habíamos dicho, está ocupada. Ya vamos a ver el tipo de memoria RAM que tiene aquí, y por aquí tenemos el puerto M.2 para hacer esas actualizaciones. Y después vamos a ir a la parte de acá donde se encuentra la unidad de DVD, que también pues ahí vamos a hacer ese cambio. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos con el cambio o la instalación de la unidad de estado sólido en el puerto SATA. Entonces, para hacer este cambio del disco duro, tenemos que primero desconectarlo. Aquí está esta pestañita que la podemos jalar, ahí se desconecta, y después de aquí jalamos y empezamos a sacar así, pues para que no se vaya a romper esta de aquí, hasta que salga. Miren, listo, ahí ya está por fuera. Entonces, para hacer el cambio, continuamos retirando primero que todo el puerto, aquí lo tenemos, y ahora debemos retirar el disco duro de este case. Entonces, para poder retirarlo, retiramos este tornillo de aquí, este de aquí, el de acá y el de acá. Listo, ahí ya retiramos y le sacamos esta, colocamos aquí el disco duro de esta manera y aquí esta parte también, y colocamos ya aquí de la misma manera, miren cómo está, colocamos aquí la unidad de estado sólido y empezamos a colocar nuevamente los tornillos aquí, acá, acá y acá. Listo, y por último le colocamos aquí el puerto. Y listo, ya ha quedado organizada la unidad de estado sólido aquí con el case y con su conexión. Listo, ya estamos nuevamente aquí en el espacio de 2.5 pulgadas. Entonces colocamos la unidad de estado sólido. Primero colocamos la parte de acá, o sea, primero así, ahí, y después ya la bajamos y esto ya queda ajustado. Y después vamos acá a hacer la conexión. Entonces simplemente la colocamos ahí, bajamos y listo, ahí ya queda conectada e instalada esta unidad de estado sólido. Ahora vamos con el cambio e instalación de las memorias RAM. Para eso vamos a retirar la que tenemos aquí. Entonces abrimos acá los seguros y esto levanta y ya la podemos retirar. Y para los que quieran saber, por aquí tengo la memoria RAM que estaba en este equipo. No sé si originalmente vendría con este equipo así esta memoria RAM. Creo que sí. De todas maneras, esta es una memoria RAM de 8 GB DDR4-2400 para que lo tengan en cuenta. Yo creo que el computador de esta referencia que venga con el procesador Intel Core i3 puede que tenga una memoria RAM de 4 GB y puede ser el mismo tipo DDR4-2400. Ya no lo hará saber de pronto cualquier persona que llegue a mirar este video y tenga este computador con el procesador Intel Core i3. Ahora vamos con la instalación de la memoria RAM. Entonces simplemente la colocamos ahí en la ranura y miramos que entra en aproximadamente 20 grados, y ya para conectarla simplemente la bajamos de los lados hasta escuchar sus clics y listo, ya ha quedado conectada. Ahora vamos con la otra memoria RAM. También simplemente la colocamos ahí en el puerto, también entra como unos 20-25 grados y después la bajamos hasta escuchar sus clics. Y listo, ahí ya quedan instaladas las dos memorias RAM en las dos ranuras. Ahora estamos en el puerto M.2 que lo tenemos por acá y nos damos cuenta que es compatible con varios factores de forma. Entre esos tenemos aquí el 2242, 2260 y 2280. También incluye el tornillo, también incluye una tuerca para que la unidad de estado sólido donde la coloquemos pues quede plana y no quede torcida. Entonces vamos a retirar ese tornillo. Listo. Y también podemos retirar esa tuerca que está aquí para poderla colocar en cualquiera de los demás orificios. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta tuerquita pues no se nos vaya a caer por los alrededores, porque si no pues podemos hacer un daño. Porque recuerden que no tenemos desconectada la batería. Entonces lo único que tenemos que hacer es colocarla de esta manera, así, y ahora sí podemos colocar la unidad de estado sólido, en este caso 2260 y acá 2242. Pero como nuestro caso es la 2280, la retiramos
la volvemos a colocar donde estaba. Listo, y recuerden que tienen que ajustarla un poquito aunque sea. Ahora sí, vamos a colocar nuestra unidad de estado sólido, la colocamos aquí en el puerto. Esto entra como a unos 30 grados aproximadamente y la bajamos y ya aquí ajustamos. Y listo, ya ha quedado instalada la unidad de estado sólido de 4 terabytes en el puerto M.2. Ahora vamos con el retiro de la unidad de DVD para instalar el CADI, y para retirarla debemos retirar ese tornillo que está por aquí. Ahora sí, retiramos la unidad de DVD, entonces le hacemos presión por aquí y listo, aquí ya sale. Ahora por aquí les indico, el CADI es el que nos sirve para nosotros colocar aquí un almacenamiento, ya sea disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, para colocarlo ahí en el puerto mini SATA, que es el de la unidad de DVD. Entonces vamos a retirarlo de aquí. Viene con unos 4 tornillos y viene con un destornillador, aunque este la verdad no lo vamos a utilizar porque ya tenemos el otro destornillador. Entonces traemos esto para acá. La idea es quitarle este plástico que está por aquí. Y ya aquí podemos colocar la unidad de estado sólido o disco duro, como les comento. Ahí, y la ajustamos. Ahora sí, colocamos los tornillos aquí, acá y acá. Ahora comparamos con la otra unidad de DVD, la colocamos así de esta manera para darnos cuenta cómo va este ajustador. Entonces tenemos que retirarlo de aquí y colocarlo acá. Entonces yo creo que mejor nos sale de esta manera. Lo voy a colocar aquí, está acá, y le retiramos, como les comento, esta lata de aquí y la colocamos acá. Aquí hay unos 2 poquitos que yo creo que los alcanzan a mirar. Primero el uno y después hacemos hacia acá y listo. Ya queda este, y ahora sí nos falta acá la pasta. De igual manera la traemos para acá con un clip o alambre delgado. Ubicamos por aquí el huequito y lo metemos por ahí para que esta unidad salga. Lo buscamos, listo, ahí ya salió. La volteamos hacia acá y lo que vamos a hacer es empujar aquí para que salga esta parte. Listo, y lo demás ya sale completo. Esta unidad de DVD tiene que quedar así. De igual manera pues ya no se la va a usar más. Y acá en esta ubicamos aquí las cuñas y todo, que quede así de esta manera, perdón, así, y las introducimos todo lado y listo. Esto tiene que encajar. Listo, aquí como vemos esto no quiere encajar bien, pero la solución es agregarle un poquito de silicona adentro y pues ya va a quedar bien pegado. Entonces voy a hacer ese procedimiento fuera de cámaras y ya continuamos con el video. Entonces miren, ya ha quedado aquí organizado, ya quedó ajustado. A veces se parten las paticas, a veces también no encaja porque lógicamente este CADI pues no es original de Acer, es algo genérico, entonces por tanto a veces tampoco no ves que calce muy bien. Pero bueno, listo, ahí ya está puesto. Ahora sí, lo insertamos por el lado de acá y hasta donde dé. Listo, ahí ya apareció acá el orificio y colocamos el tornillo. Y listo, ya ha quedado instalado el CADI pues ahí en la parte de la unidad de DVD en el puerto mini SATA. Ahora acá simplemente vamos a colocar la tapa, entonces la colocamos ahí un poquito más abajo y después la presionamos y la empujamos hacia arriba.
Listo, ahí ya quedó asegurado. Ahora sí, colocamos los 4 tornillos, 1, 2, 3 y 4. Listo, ahí ya quedó instalado todo. Ahora sí vamos a colocar el equipo en posición para el encendido para verificar pues cómo nos reconoce todo lo que instalamos. Ya tenemos el equipo en posición para encenderlo, entonces antes de encenderlo les comento que en esa unidad de estado sólido que le instalé en el puerto M.2, anteriormente ya le había instalado un sistema operativo Windows 11 para que nos inicie de una vez el equipo y pues no tengamos que instalarle. Si quieren saber cómo instaló sistema operativo Windows 11 casi en cualquier marca, por aquí les dejo una tarjeta para que si gustan vayan a mirar ese video. Y si el caso fuese de Windows 10, por aquí les dejo una tarjeta o también en la descripción del video ese video de cómo instalo Windows 10 también. Y si quieren el material, por aquí también les dejo una lista de reproducción donde pueden encontrar la lista de sistemas operativos actualizados para instalar. También les comento que antes de darle al botón de encendido, les comento que hay unos equipos que se demoran en el reconocimiento de los dispositivos que se instalen y entre más le instalemos pues se demora más. Incluso cuando desconectamos la batería a veces se demora más y eso que indica que la pantalla va a quedar negra un buen tiempo mientras reconoce esos dispositivos. De todas maneras yo les voy a colocar por ahí el tiempo para que se den cuenta cuánto se demora por si de pronto ustedes hacen un cambio y permanece la pantalla negra un buen tiempo y a veces uno se asusta. Entonces listo, ahí ya le di el botón de encendido. El LED de acá ya se encendió y pues esperemos a que nos dé imagen. Listo, miren, nos dio imagen ya de Acer, se reinició ahí la BIOS y yo me imagino que ya tiene que empezar. Listo, ya está iniciando el sistema operativo. Ahí está el tiempo final que se demoró, pues igual lo hizo muy rápido. Entonces esperemos, ahí ya está iniciando. Y listo, miren, ya inició. Eso indica que nos ha reconocido los dispositivos que instalamos, no sé si todos. Ahora lo vamos a verificar haciendo captura de pantalla acá en Windows para verificar todo lo que instalamos de una mejor manera. Ya estamos haciendo captura de pantalla acá en Windows, entonces primero vamos a verificar el almacenamiento de manera básica. Para eso vamos acá a este equipo y aquí ya nos indica, por ejemplo, tenemos los 4 terabytes en el puerto M.2 con el sistema operativo instalado. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 terabytes en el puerto SATA que es de 2.5 pulgadas. Y por acá tenemos los 2 terabytes de unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas en el CADI. Entonces eso indica que nos reconoce todo ese almacenamiento. Vamos a mirarlo de otro punto de vista. Clic derecho por acá, administración de discos. Listo, vamos a expandir esto aquí. Ok, ya está. Y tenemos aquí la unidad de estado sólido con el sistema operativo. Yo lo tengo particionado de esta manera con una sola partición, pero se recomienda hacerle otra pues para guardar más archivos. Ya eso depende de cada uno. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2 terabytes en el CADI y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 terabytes en el puerto SATA. Ahora sí vamos a verificar la memoria RAM. Clic derecho, sistema, si es de manera básica. Tenemos 48 GB de memoria RAM. Eso indica que sí reconoció las dos memorias RAM que le colocamos, pero vamos a verificarlo de otro punto de vista. Vamos a cerrar por aquí, cerrar por acá, todo esto, y nos vamos a ayudar del programa AIDA 64, que es el programa de diagnóstico que yo usualmente utilizo para este tipo de trabajos. Entonces vamos nuevamente a verificar el almacenamiento pues con el programa. Entonces le damos hasta por acá y aquí ya nos indica que tenemos el del puerto M.2 PCI Express de cuarta generación, 4 terabytes. Listo hasta ahí. Ahora sí vamos con este que es el de 4 terabytes de 2.5 pulgadas, unidad de estado sólido SATA 3. Y por acá tenemos el otro que también dice SATA 3. Este es el de 2 terabytes, 2.5 pulgadas, unidad de estado sólido. Listo la parte del almacenamiento. Ahora sí vamos por acá en placa base, por aquí en SPD, a ver si nos bota la información. Sí, por aquí tenemos la memoria RAM de marca Crucial que es de 16 GB, es una DDR4 3200 y por acá tenemos la Samsung
que es la de 32 GB, DDR4 3200, pero vamos a verificar también los tipos de memoria compatibles con este equipo. Tenemos desde la DDR4 1333 hasta la DDR4 2133. Ahora me han de decir por qué me reconoce las DDR4 3200. Ya vamos a mirar esa parte. Por acá también nos indica que el modo activo en el momento es un dual channel. Ya también les explico esa parte. Por ahora sí lo tenemos, aunque parcialmente. Vamos por aquí, DMI, y vamos aquí en la parte donde dice dispositivos de memoria. Le damos aquí y aquí nos indica que esa memoria RAM de 16 GB, que es DDR4 3200, está trabajando a lo que el equipo dijo en la parte del chipset que reconocía, que son las DDR4 2133. Es decir, esa memoria se baja de frecuencia para usarse como lo máximo que soporta este equipo. Los procesadores Intel de la séptima generación soportan a esta parte. Y vamos a ver el otro, que viene a ser este. Y aquí dice 32 GB, también está trabajando a 2133. Si le damos en los de acá, estos no nos va a mostrar nada porque estos ya no se muestran en pantalla. Los que interesan pues son estos dos de aquí, que son las ranuras que alcanzamos a mirar físicamente. Entonces esta ha sido la explicación dentro del sistema operativo. Ahora voy a mirar si es compatible este equipo con la unidad de estado sólido tipo SATA. Les comento cómo me fue y por último vamos con las conclusiones de todo lo que miramos. Ahora vamos con lo último que nos faltaba y era la razón si este equipo era compatible con este tipo de unidades de estado sólido. Les comento que ya se la instalé, ya la probé y el equipo sí la reconoció, sí es compatible con este tipo de unidades de estado sólido para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos con las conclusiones o el resumen que tenemos sobre todo lo que hicimos en este video. Primero que todo comentarles de que este es un equipo que nos ofrece fácilmente la actualización de varios componentes. Hay que tener en cuenta de que como no podemos desconectar la batería de una manera fácil, es decir, que tenemos que desarmar todo el equipo para poder desconectar esa batería, entonces ya saben, tenemos que cuidarnos mucho con la parte de la pulsera antiestática para que de pronto no vayamos a hacer algún daño interno en el equipo. Para sacar esa tapa, los tornillos no tenemos que tener ninguna consideración, son todos del mismo tamaño. Y ya cuando tenemos acceso a la parte interna, entonces primero vamos a hablar de la memoria RAM. Tenemos dos slots, el uno está ocupado por una memoria RAM DDR4-2400 de 8 GB. En este caso podría tener de 4 GB, creo, para los que vienen con procesador Intel Core i3. Pero bueno, este equipo dice que es compatible con las DDR4-2133. Yo creo que este equipo tiene esa memoria RAM porque a veces se compran a granel, es decir, el fabricante compra esas memorias a otro fabricante de memorias RAM y les piden cantidades altísimas. Entonces en ese tiempo la 2400 era como la más comercial. Por eso ellos piden de esa para colocarlas en estos equipos y ya saben que se baja un poquito y ya queda totalmente reconocible por el equipo. De igual manera, bueno, yo coloqué 32 GB de memoria RAM en una ranura y 16 GB en la otra ranura. Entonces eso nos indica que este equipo sí reconoce esas cantidades. Incluso la de 8 GB ya la tenía y la de 4 sí la reconoce también. Pero eso no indica que nosotros debamos colocar toda esa capacidad. La verdad es demasiado para el equipo que tenemos ahí. Entonces la idea es colocar más que todo lo que en realidad necesitemos y lo que esté dentro de nuestro presupuesto. Y ya hablando sobre eso, entonces, por ejemplo, ahí les puedo recomendar el tamaño de memoria RAM que podrían tener. Por ejemplo, si tenemos el Intel Core i3, que yo creería que este viene con 4 GB de memoria RAM, la idea es colocarle otras 4 para que quede con 8 y yo creo que ahí ya sería suficiente. Lógicamente que si vamos a correr unos programas que necesiten más memoria o vamos a abrir muchos programas, entonces ahí sí ya podemos colocar una de 8 para que quede con 12. Si tenemos el Intel Core i5, como es este caso, tiene 8 GB de memoria RAM, entonces la idea es colocarle otras 8 para que quede con 16 GB de RAM y me parece que ahí sería lo bueno máximo para este procesador. Y si ya tenemos el Intel Core i7, yo creo que ese también viene con 8 GB de memoria RAM. De igual manera le podemos colocar 8 más
para que quede con 16, y yo creo que ahí sería bastante. Y lógicamente que si podemos expandirnos más, si ustedes quieren, no hay ningún problema, podemos colocar 4 y 4, 4 y 8, 4 y 16 o 8 y 8, 8 y 16, ahí como quieran. Depende de la necesidad y del presupuesto. Pero si quieren una opinión, lo que les acabo de decir, ahí puede ser suficiente para la parte de la memoria RAM. Ahora vamos con la parte del puerto SATA, que había un disco duro de 1 terabyte. Ya se dieron cuenta que yo le coloqué 4 terabytes de unidad de estado sólido. Eso indica que también podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo, es decir, los 4 terabytes, 2 terabytes, 1 terabyte, incluso 500 gigas, que pues casi ya no se mira ese tipo de almacenamiento, pero lo podemos hacer. Y puede ser en disco duro o unidad de estado sólido, ahí lo que ustedes quieran, aunque en mi opinión personal, para guardar información, el disco duro, para mí, para mi pensamiento, el disco duro es más confiable en cuestión de guardar información, pero ahí ya depende de cada uno de ustedes. Y ahora sí, vamos a la parte de la unidad de DVD, donde colocamos un CADI, colocamos 2 terabytes de unidad de estado sólido. Ahí también podemos colocar un disco duro si ustedes quieren, y también puede ser de 2 terabytes, 1 terabyte, y yo creo que también puede ser de 4 terabytes. Pero bueno, en este equipo colocamos todo ese almacenamiento, pero eso no indica que ustedes también deban colocarlo. Como siempre les comento, eso ya depende de la necesidad y del presupuesto. Y ahora sí vamos al puerto M.2, donde también ahí colocamos un buen almacenamiento, colocamos 4 terabytes. El equipo sí reconoció esa capacidad, entonces también podemos colocar 4, 2 o 1 terabyte, o hasta menos si ustedes quieren. Este puerto es compatible con los factores de forma 2242, 2260, 2280. Viene incluido el tornillo, viene incluida la tuerca para que la podamos mover donde nosotros queramos, aunque ya saben que las unidades de estado sólido con factor de forma 2280 son las más comerciales, entonces tampoco no vamos a tener problema con esa parte. Y por último, comentarles en cuestión del procesador y las gráficas, que es algo que me preguntan siempre. En este caso, como no desarmamos el equipo, no podemos llegar hasta esa parte, pero me saben decir que sí podemos cambiar esas partes. Entonces les comento que para la 7ª generación de procesadores Intel no se puede cambiar. Eso ya queda ahí. Las gráficas que tiene el equipo son integradas en el procesador, por tanto esas gráficas también quedan ahí. No las podemos cambiar, esas ya quedan ahí junto con el procesador. Y en cuestión de unos gráficos dedicados o independientes, si ya los tiene, de pronto algún modelo, no estoy muy seguro, eso se queda ahí. Y si no los tiene, no podemos agregarle tampoco, ni modificarle. Que las tuviera y quisiéramos colocarle un chip gráfico más fuerte, tampoco podemos esa parte. Entonces eso para que quede muy claro. Y por último, que bueno, cuando ya iniciamos Windows, reconoció todo fácilmente y muy rápido, y eso me parece que está muy bien. Y lo otro es que nos damos cuenta que los equipos antiguos podemos hacer muchas cosas, en cambio en los más recientes ya se limitan. Por ejemplo, últimamente simplemente podemos actualizar la parte de la unidad de estado sólido y ya no podemos hacer nada, la memoria RAM se queda ahí y ya no tenemos más posibilidades de aumentar almacenamiento, bueno, y entre otras cosas con los equipos más recientes. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal, y también me gustaría saber en los comentarios qué opinan de esa actualización. Ustedes tienen este equipo, no sabían que se puede hacer todo eso, o si lo han hecho, han cambiado unidad de estado sólido, disco duro, han aumentado memoria RAM para correr qué tipo de programas lo tienen, y lo que ustedes quieran comentarme sobre esta actualización de esta referencia en este equipo Acer. Ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.